Feliz viernes, bienvenidos a todos los radioyentes de Radio María a nivel de Miami, a nivel nacional. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Y también a los que me ven en YouTube, también una bienvenida. Tengo un segmento en YouTube donde lo llamo Sagrada Escritura y Salud Mental. Todo lo que significa la meditación, la oración en familia, precisamente lo llamamos este programa que está oyendo Radio María, Caminando con la Sagrada Familia. Y es para, la finalidad de este programa es que vayamos ahondando cada vez más en la importancia de la meditación, de la vida espiritual que tenemos que tener y la responsabilidad de los padres para tener la vida espiritual no solamente personal e individual, sino también en toda la familia. Y hoy les voy a dar un tratado muy bonito y voy a empezar con un pasaje de la Escritura que está en el versículo del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y dice así este pasaje de la Escritura: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Qué bellísimas estas palabras. ¿Y qué quiere decir nuestro Señor? ¿Qué mensaje nos quiere dar nuestro Dios con estas palabras en el Evangelio, como dije anteriormente, de San Mateo, capítulo 6, versículo 33? Hay un tratado que les traje hoy en este segmento que estoy haciendo hoy con ustedes, que se llama Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, que lo escribió un sacerdote llamado Alonso Rodríguez, padre Alonso Rodríguez, un padre jesuita, un hombre dedicado a la oración y al sacerdocio. Realmente llegó a escribir este libro que es una joya. No se consigue, habría que ver, yo les puedo dar el dato, cualquier cosa pueden llamar a comunicarse en la estación de Radio María Miami, también Facebook Live. Una bienvenida a todos los que están viendo también Facebook Live, a ver si el video sale, porque lo estoy grabando. Y este es el tema que hoy le voy a traer a ustedes. Yo creo que lo que Dios nos da a entender aquí en este pasaje es la importancia y la prioridad de la vida espiritual en la vida de cada ser humano y especialmente en la vida de la familia. Y a este sacerdote, con este libro, hay muchos tratados. Está el tratado de la oración, el tratado de la mortificación, el tratado de la Santa Misa, el tratado de la humildad. Es las virtudes cristianas, las virtudes que tenemos que ir ahondando cada día. Y uno de los títulos que le da a sus tratados, y este es el título que voy a tratar hoy, es el aprovechamiento espiritual. Lo llama este gran Padre Santo en uno de sus tratados, el aprovechamiento espiritual. Y el aprovechamiento espiritual es poner la prioridad de tu vida espiritual sobre tu vida fisiológica, mental, o sea, es decir, no es solamente tener las cosas buenas para yo sentirme bien, para proveer a mi familia de una buena casa. Eso está bien, eso es importante, pero ¿hasta qué punto está sobreponiendo eso a la vida espiritual? Que es como nos dice el Señor: buscad primero el reino de los cielos, es decir, buscar a Dios primero, y lo demás se os dará por añadidura. Esto es una gran promesa de Dios. Y fíjense lo que dice este Santo Padre en su libro de Ejercicios de Virtudes Cristianas, en este tratado que les estoy compartiendo. Dice:
dice que en el capítulo de la sabiduría dice, deséala y fuente y me fue dado sentido. La pedí a Dios y vino a mí el espíritu de la sabiduría. Y más adelante también dice, sobre todas las cosas os encomiendo la caridad, que es vínculo de perfección. Y todas las cosas estimo en estiércol y basura en razón de ganar a Cristo. Eso lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. Todo lo da por estiércol. Fíjense la palabra que usa. El estiércol es prácticamente el desecho de lo que llaman la caca, vamos a decir así. O sea, para ir más en detalle. Imagínense cómo San Pablo llega a poner las cosas materiales y las cosas que nos sirven comparadas a las cosas espirituales. Y por eso es que tenemos que entrar en un entendimiento de la importancia del aprovechamiento de la vida espiritual. Estos dos pasajes están muy lindos, el pasaje de San Mateo y luego lo confirma el apóstol San Pablo. Y dice, este es Padre, este es un medio muy principal para alcanzar la perfección, porque al paso que anduviese esta estima en el corazón, a ese paso andará nuestro aprovechamiento y toda la casa y toda la religión. En la medida en que nosotros pongamos la estima a los ejercicios espirituales, como hacer un santo rosario, como una meditación durante la mañana, como una ida a la Santa Misa. En la medida en que nosotros vayamos priorizando ese tiempo, es en la medida en que vamos a empezar a recibir gracias de Dios, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean, empezando por nuestra familia. Y la razón de esto, porque según es la estima en que tenemos una cosa, según eso es el deseo que tenemos de ella. Porque la voluntad es potencia ciega y sigue lo que le dicta y propone el entendimiento. En la medida en que entendamos más la ganancia que nos da la vida espiritual, en esa medida vamos a dedicarle más tiempo y más importancia. Hoy día el mundo tiene la prioridad al revés. La importancia más la doy en el trabajo físico, en el trabajo que me da dinero para yo poder vivir, ¿verdad? Y para obtener mis cosas, pero voy dejando y voy apartando y voy reduciendo la vida espiritual. Y esto es un peligro muy grande, porque caen en el afán. Sí, es importante el trabajo, no he dicho lo contrario, si no trabajamos, no comemos, como diría el dicho, ¿verdad? Sí, pero ¿hasta qué punto estás tú balanceando y poniendo como tiempo y como prioridad también para tu salud? Porque la vida espiritual da salud mental, física y por supuesto espiritual. Cuando combinas esas tres elementos en tu vida, vives en un balance, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia, es una de las cosas que yo recomiendo a todos mis clientes: buscar a Dios, buscar tiempo de reflexión para empezar a valorar la vida espiritual. Y miren cómo nos los va descifrando y nos los va este gran padre espiritual, que era un gran director jesuita, un gran director espiritual. Y como la voluntad es la reina y la que manda a todas las demás potencias y fuerzas del alma, interiores y exteriores, según es la voluntad y deseo que tenemos a una cosa, suele ser el procurarla y el poner el empeño y los medios para hacer las diligencias y para alcanzarla. Y así importa mucho de la estima y aprecio de las cosas espirituales y de lo que pertenece a nuestro aprovechamiento. El que trata en piedras preciosas, pone un ejemplo este gran padre, es menester y es necesario que conozca y estime su valor, pero y cuidado que no sea engañado, porque si no conoce ni sabe estimar,
entonces trocará o simplemente decidirá en venderla. Es como que si tú tuvieras unos diamantes enfrente tuyo, unas pulseras de diamante. Pero si tú no sabes lo que vale ese diamante, si tú no sabes lo que vale la pulsera, pues puedes desecharla y puedes desentenderte de ella fácilmente. Es exactamente lo que pasa en la vida espiritual. La vida espiritual son diamantes, son perlas preciosas. Todo ese tiempo en que tú dediques a la vida espiritual son un tiempo de aprovechamiento como unas perlas preciosas que entran en tu alma y tienen un gran valor para luego tú poderlas compartir con cada miembro de la familia. Por eso es que cuando estamos en una vida espiritual aprendemos a valorar más al esposo, a los hijos, a tener más paciencia y a empezar a practicar esas virtudes que el Espíritu Santo nos va dando en la medida en que entremos en este valor y aprovechamiento espiritual de nuestra vida. Entonces me encantó mucho esa comparación que hace este gran padre espiritual, comparando la vida espiritual con piedras preciosas. Y dice así: nuestro trato es en piedras y margaritas preciosas. Y en Mateo 13:45, semejante es el reino de los cielos a un hombre de negocios. Miren cómo sigue el santo citando la Sagrada Escritura para que entendamos que la vida espiritual es un gran negocio para nosotros en esta vida terrena. Qué bonito, y no solamente lo dice él, sino lo cita en la Sagrada Escritura. Semejante es el reino de los cielos a un hombre de negocios que trata de piedras preciosas. Somos negociadores del reino de los cielos. Es menester que conozcamos y estimemos el precio y valor de la mercadería en que tratamos, porque no seamos engañados, trocando el oro por el lodo y el cielo por el suelo. Fíjense, voy a repetir esto. Cuidado de engañar y gastar nuestra vida trocando el oro por el lodo, por el barro, y el cielo por el suelo. Es decir, no podemos afanar y todo el tiempo dedicarlo solamente a trabajar para adquirir los bienes materiales que necesitamos para vivir, sino también tenemos que empezar a darnos cuenta cuánto es el valor espiritual que tiene que tener la vida para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Y recuérdense que, como dice, empecé a dar esta cita en el Evangelio de San Mateo: y lo demás se os dará por añadidura. En la medida en que entres en oración y en la busca de Dios, Dios se da cuenta que estás valorando y que te estás siendo humilde, porque cuando uno entra en la oración, uno le dice al Señor: Señor, ayúdame con este trabajo, ayúdame con esta situación, ayúdame con este hijo, ayúdame con mi esposa. Todo entra en oración, todo entra en el tiempo de Dios. Por eso es importante la vida espiritual, porque lo demás se va poniendo en orden. Dios lo va poniendo en orden, cual sea que sea la situación. Ven qué importante, no se equivoca este padre. Y fíjense qué bello: no cambies el cielo por el suelo, no cambies la vida espiritual por un lodo, ¿no? Y dice así: y al profeta Jeremías: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas, sino en esto se gloríe el que se quisiere gloriar en saberme y conocerme a mí. Ese es el mayor de los tesoros, dice este padre: conocer y amar y servir a Dios. Y este es el mayor negocio que podemos tener. ¡Qué bonito! Dice él que el mayor de los tesoros es conocer y amar y servir a Dios. Conocer, porque no se ama lo que no se conoce. Conocer, amar y servir a Dios. Y muchos podemos caer en la tentación de decir: ¿cómo le sirvo a Dios? Pues levantándote en la mañana, haciendo una oración, dedicando un tiempo a la oración
y todo tu día lo dedicas a Dios. Pones tu intención. Te ofrezco mi trabajo, te ofrezco el tiempo que voy a estar limpiando o trabajando, el tiempo que voy a hablar con mi hijo. Dame las palabras para poder entender y hablar con él de una manera que podamos entendernos mejor o que él pueda aprender lo que yo le quiero decir. Todo eso es muy importante y es un servicio a Dios. Miren que bien este santo como te va dando a entender que todo lo que hagas con la intención de servir a Dios es un servicio a Dios. Estás amando y sirviendo a Dios y dedicándole tu vida a Dios. Pero para eso tienes que una vez más tener tiempo y valorar lo que significa la vida espiritual. Y la pregunta clave en este momento es: ¿cuánto tiempo de vida espiritual dedicas en el día? ¿Cuánto tiempo de oración con familia, si quieres invitar a un miembro de la familia, dedicas? Es algo muy personal. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, tu tiempo individual. Vamos a invitar a hacer un rosario con la familia, pero es necesario porque es algo que Dios le da una importancia a la vida espiritual. Pues esta estima, y continúa este tratado, que lo estoy leyendo y lo estoy desglosando, y fíjense cómo él va citando varios pasajes de la Escritura. El de Filipenses del apóstol San Pablo es precioso, como les dije, todo lo tengo y lo estimo por estiércol comparado con ganar a Cristo. Y luego el reino de los cielos, cuando decía la importancia de buscar primero el reino de los cielos para que después lo demás se me dé por añadidura. Y esto él lo pone en el tratado del aprovechamiento de la vida espiritual. Porque esta estima y aprecio de la perfección y la vida espiritual y de las cosas espirituales que pertenecen a ella, querría se imprimiese muy de veras en los corazones de todos, y especialmente en los religiosos, y que unos a otros nos ayudásemos y despertásemos a ello. ¡Qué bonito! Es como que esto es algo que tiene que estar constantemente en nosotros y al mismo tiempo invitar y ayudar a todas las personas que nos rodean a apreciar lo mismo. Por eso tiene un valor muy importante el padre y la madre. En el caso del sistema familiar, muy importante, yo siempre recomiendo a los padres invitar a los hijos a rezar. Y mientras más pequeños sean, más efectivo, porque se acostumbran y luego cuando son mayores ya saben que tienen esa costumbre tan linda de unirse en familia, que no es un trabajo fácil, y orar y aprovechar espiritualmente ese tiempo. Qué lindo este tratado, de verdad muy importante para que podamos entender todo, empezando por valorar lo que es la vida espiritual. Y prosigo. Hay que imprimir esto y ayudar a los demás a que también tengan este valor, en el caso de la familia, a los hijos, tratando muchas veces de esto en nuestras conversaciones ordinarias, sino también, no solamente con conversaciones, sino también con el ejemplo de nuestras obras. Esto es muy importante, y que en ellas se eche de ver el que comienza y el que va adelante, y todos de lo que se hace caso en la vida espiritual. Que uno, por ejemplo, puede tener una virtud, que uno sea humilde, que uno sea obediente, que uno sea recogido, que uno no diga malas palabras, que uno no grite en un momento de impulso. Todas estas cosas hay que también aunarlas en el sistema. ¿Cómo estoy yo en la comunicación con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo me estoy comunicando con mis hijos? A veces perdemos la paciencia. ¿Cuántos actos de pérdida de paciencia he tenido durante la semana? Todo esto es muy importante irlo llevando, pero la vida espiritual, en el tiempo que tú estás procesando y entrando en esa vida espiritual, te vas dando cuenta de la importancia de tus actos. Y dice que el padre San Ignacio desde el principio decía, era necesario que entendieran todo esto y
nos va dando como esa leche espiritual que desde luego ponga cada uno los ojos y el corazón en no salir sino muy aprovechado de la vida espiritual en la vida diaria, decía el padre San Ignacio de Loyola. Y aquí se entiende, dice, cuánto daño pueden hacer los que en sus conversaciones y en todo lo que es su negocio del día sea solamente tratar de habilidades de trabajo y talentos y de cómo me fue y cuánto dinero gané y qué negocio hice. Decía, sí, o en el caso de los religiosos, cuántas misiones hice, cuántas personas ayudé en la pobreza. Muy bien, todos esos actos, pero no dejando el tiempo del aprovechamiento espiritual. Esto es algo muy importante, porque cuando esto se va dejando, se va perdiendo la estima y por lo tanto ya no se da la importancia al tiempo de la vida espiritual. Dice que en la vida de San Fulgencio Abad trae un buen ejemplo a este propósito. Dice que este santo prelado, cuando veía que algunos de sus religiosos eran grandes trabajadores y que no paraban en todo el día de servir y ayudar a la casa, pero veía por otra parte que en las cosas espirituales no eran tan diligentes y que en su oración, lección y recogimiento espiritual no ponían tanta atención y cuidado, que a estos no los amaba ni estimaba tanto, ni le parecía que eran dignos de eso. Pero cuando veía a alguno muy aficionado y muy atento a las cosas espirituales y muy cuidadoso de su aprovechamiento, aunque por otra parte no pudiese hacer nada en casa, ni servir en nada por ser flaco y enfermo, a estos decía que les tenía un particular amor y los estimaba mucho. Esto estamos hablando de los abades, que eran monjes religiosos, que eran muy estrictos en la vida de oración, como él estimaba a aquel monje que le daba más atención a recitar sus salmos y hacer sus ejercicios espirituales, aunque no pudiera hacer las cosas físicas y corporales de una manera más perfecta. Así que vamos a dar una pausa en este primer segmento y para que podamos seguir ahondando en esta belleza de lo que significa el aprovechamiento espiritual. Bienvenidos una vez más. Proseguimos en este capítulo, en este segmento que estamos hoy profundizando en lo que significa el aprovechamiento espiritual. Un gran saludo a todos los radioyentes de Radio María que están en este momento sintonizando con nosotros, a todos también los radioyentes en YouTube también, que estamos aquí compartiendo con el canal de YouTube, el cual comparto también estas meditaciones y estas reflexiones tan importantes para que podamos nosotros aprovechar en nuestra vida espiritual y poder tener una armonía y una paz en nuestra familia, que hoy día hacen tanta falta para conseguir ese nivel de toda la ansiedad y de toda la depresión que estamos pasando en estos momentos de pandemia. Yo les recomiendo como terapista católica que podamos entrar más en el aprovechamiento espiritual, recitar los salmos, recitar los rosarios que hemos hablado en estos programas. Muy importante entender el valor que tiene la vida espiritual, y voy a recalcar mucho en esto, porque allí es donde recibimos todas las gracias necesarias. Así como el cuerpo come y nos necesitamos alimentar, así el alma necesita alimentarse, y a veces todos esos sufrimientos de ansiedades, de miedos, de extremas preocupaciones es por una falta de paz, una falta de confianza. No estamos en momentos fáciles, es entendible todo esto que pasa, y precisamente más que nunca es cuando debemos de acudir a lo que es este momento de orar en familia, todos los que puedan. Y voy a compartir este pasaje del Evangelio también que nos sigue diciendo este gran Padre espiritual en este tratado.
había enviado Cristo nuestro Señor a sus discípulos a predicar. Dice el Sagrado Evangelio en el capítulo de Lucas 10, versículo 17, que volvieron muy contentos y afanados y muy alegres diciendo: Señor, habemos hecho maravillas y milagros. Aún hasta los demonios se nos sujetaban y nos bendecían en nuestro nombre. Respóndeles el Redentor del mundo: no pongáis vuestro contento y gozo en que hacéis maravillas y milagros y mandáis a los demonios y os obedecen, sino alegraos y contentaos porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Estas son unas palabras bien increíbles y bien profundas para pararse aquí y decir qué quería decir nuestro Señor con estas palabras. ¿Cómo que no estaba bien que los demonios le hicieran caso a los discípulos cuando en ese momento liberaban a las personas de los demonios? Pero fíjense cómo Dios nos dice: no en las obras exteriores está la gloria, sino en que Dios esté agradado de esas obras. Y esto es increíble porque nada vale que hagamos las obras con un ápice de soberbia o con un ápice de vanagloria o de amor propio. Ay, qué bien, todo lo que hago, todo me sale bien, yo sí lo hago bien. Eso está bien, por supuesto, tú estás poniendo tu esfuerzo, pero ¿hasta qué punto levantas el alma a Dios? ¿Hasta qué punto das gracias a Dios por todo lo que has hecho? Ahí está la diferencia. Y entonces, en la medida en que tú haces tus obras, las alineas a Dios en lo que más puedas, porque la perfección es muy difícil y la humildad es una virtud difícil, pero sí teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando haces una obra, dar gracias. Hiciste un buen negocio, hiciste algo bueno en tu trabajo, dar gracias. Señor, si no es por ti, esto no lo logro, porque solamente el soplo de Dios es lo que hace que tú existas. Entonces, miren esto que nos dice el Señor en el Evangelio: y en adquirir y ganar el reino de los cielos habemos de poner nuestro contento y nuestro gozo, que no en otras cosas, sino en que esto es lo que más provecho nos da. ¿Y qué le aprovecha al hombre que gane el mundo? Este es otro pasaje del Evangelio en Mateo 16. ¿Qué le aprovecha al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? Esto también es un pasaje que nos describe de qué me vale ser millonario y de qué me vale tener todos los bienes que pueda tener un ser humano si no estoy en gracia de Dios, si no estoy alineada con Dios. Esto es algo para meditar, mis queridos amigos de Radio María, mis queridos amigos de YouTube, porque no en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos, cómo lo levantamos a Dios. Estoy en un momento difícil, estoy cayendo en una tentación. ¿Cuánto estás acudiendo a Dios? Esto es lo que se llama el aprovechamiento espiritual. Pues si esto decimos, dice el mismo Cristo, de las ocupaciones y trabajos espirituales, de ganar y convertir almas, que no por eso nos habemos de olvidar de nosotros, porque no nos aprovechará nada, aunque convirtamos todo el mundo. ¿Qué será de las demás ocupaciones? No es razón de que la persona ande tan absorto y embebido en los estudios, en el trabajo, que se deje llevar tanto de las ocupaciones exteriores que se olvide de su propio aprovechamiento espiritual, de su oración, del examen de conciencia, del Santo Rosario, del ejercicio de la mortificación y penitencia, y que es mejor lugar tengan las cosas espirituales y el peor tiempo sea para ellas. Es decir, le estamos dando más tiempo
al trabajo y a las cosas que necesitamos más en lo básico que en la vida espiritual. Y esto es un error grandísimo y una tentación del mal espíritu. Tenemos que buscar el tiempo para el aprovechamiento espiritual. Dice este gran padre, cuenta un San Doroteo que había hecho enfermero a su discípulo Dositeo y que él era muy diligente en su oficio. Tenía mucho cuidado con los enfermos, las camas muy bien hechas, todos los rincones muy limpios y muy bien ordenados y todo muy aseado. Yendo a visitar San Doroteo la enfermería, díjole Dositeo, Padre, viéneme un pensamiento de vanagloria que me dice, ¡cuán ordenado está todo! ¡Qué bien que todo lo has dejado! ¿Cómo se contentará de ti tu superior cuando venga a ver todo el orden? En el caso de la familia, ¡ay, qué bello me quedó todo! Yo soy una persona que estoy haciéndolo muy bien, estoy trabajando y estoy ganando mucho dinero también y estoy ayudando a mi esposo. Creo que hasta soy mejor que mi esposo. En el caso mío, o el esposo pensará lo otro también. Soy mejor que mi esposa, hago más negocios y más transacciones que mi esposa. Entonces ahí caemos en una comparación y en una competencia que no es lo que Dios quiere en nuestra vida espiritual, no es lo que Dios quiere en nuestra vida familiar y no es lo que Dios quiere en un sacerdote o en una vida religiosa. Y continúa este discípulo que tenía una tentación de vanagloria. Muy buen servicial ha salido Dositeo, muy buen enfermero ha salido y muy diligente, pero no ha salido buen religioso, le contesta el padre. Pues procure cada uno que no se pueda decir esto de él. Muy buen enfermero, muy buena cocinera, muy buena enfermera, muy buena maestra, pero ha salido, pero no eres una persona que eres buen católico o buen religioso. Que no venimos aquí a eso, sino a ser buenos religiosos. Es decir, no estamos en el mundo solamente para adquirir bienes, que nos hagan sentir bien económicamente, intelectualmente, sino que hemos venido al mundo a servir a Dios, a amar a Dios y a ofrecer a Dios el tiempo que Dios nos regala para aprovechar mejor. Y esto se hace a través de la vida espiritual que tú le puedas dar a Dios. De aquellos padres también nos dice, nos retrasamos en esta vida de oración, en esta vida espiritual, tenemos que recuperarla según este santo. Según este santo nos los dice. Entonces, recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Lo más pronto posible. Como cuando nos falta la ración corporal de la comida o el sueño necesario por haber estado toda la noche con un enfermo o confesando o haciendo un trabajo o estudiando y preparando un examen para la universidad o haciendo un trabajo que lo tenemos que adelantar para el día siguiente, no por eso dejar el tiempo que dejamos de oración. Esta es la voluntad de los superiores cuando ocupan a uno en el tiempo de sus ejercicios espirituales por ser algunas veces necesario. No por eso quieren que los deje, sino que los dilata y los supla después muy cumplidamente conforme a aquello del sabio. No seas impedido de orar siempre, dice el Eclesiastés. Entonces, es importante que nosotros empecemos a dar la importancia al tiempo en la vida espiritual. Y es lo que este sacerdote nos está diciendo. ¿Cómo estamos en el aprovechamiento de la vida espiritual? Porque es muy importante que valoremos que el tiempo de la vida espiritual es un tiempo muy precioso, ¿verdad? Muy precioso. Y nos dice este santo para terminar, y cuenta también que un santo ermitaño, un santo monje,
que vio un ángel que incensaba a todos los que habían ido con diligencia a la oración, y también los lugares vacíos de los que, impedidos por obediencia, faltaban, pero no de los que por negligencia suya. Él veía a los ángeles que hacían unos inciensos, y por cada persona que oraba, el incienso subía a Dios, el ángel subía el incienso a Dios. Y por aquellos que por obediencia y por cuestiones de trabajo importantes, en el caso de la familia, una madre que atiende a un hijo que no tenía la intención de rezar, y de repente el niño está enfermo y tiene que tomar un extra cuidado, o atender a una persona de la familia, el esposo, o el esposo también atender a la esposa, que esos tiempos que a veces nos pasa y dejamos de hacer oración, los ángeles todavía toman en cuenta nuestra intención. Esto es algo muy bonito y muy de fe. Según este santo había visto eso. Pero los que por negligencia faltaban, el incienso no, y el buen olor de la oración no subía a Dios. Y esto es bueno para consuelo de los que por ocupaciones de la obediencia o necesidades de la familia que nos exige la caridad familiar, no podemos acudir a tiempo a los ejercicios espirituales, y procuremos también de no faltar a estos por descuido y negligencia. Así que aquí termino este segmento tan bonito y tan interesante como lo que significa el aprovechamiento espiritual en la familia, el valorar el tiempo de oración en la familia, porque esto es algo que agrada mucho a Dios. Esto es algo, y además de esto, tiene repercusiones luego de gracia, tiene repercusiones en tu vida, en tu salud mental, tiene repercusiones en que tu hijo puede ir cambiando a través de tu oración, a través de tu ejemplo. A veces queremos simplemente imponer a los hijos cosas que pensamos, pero ¿hasta qué punto estamos dándole ejemplo? ¿Hasta qué punto estamos orando por ellos? ¿Cuánto tiempo dedicas a rezar por tu hijo en la vida diaria? Estas son preguntas muy importantes que deberías de todos hacérnoslas para hacer una reflexión importantísima de lo que significa la oración en familia y el aprovechamiento de la vida espiritual. Gracias por compartir, gracias a todos los radioyentes de Radio María a nivel nacional, en Miami, en todos los Estados Unidos. Gracias a todos aquellos que escuchan a través de YouTube. Y una vez más, muchas bendiciones en este feliz día, y que Dios los bendiga siempre. Hasta la próxima.